Durante décadas, el mundo ha presenciado la aparición de hombres capaces de desafiar gobiernos, crear imperios a base de miedo e ilegalidad y transformar el crimen en una maquinaria global. Desde los barrios más humildes de Medellín hasta las montañas de Sinaloa, el tráfico de drogas dio origen a figuras que marcaron la historia con poder, dinero y un oscuro legado. Hoy conocerás a los 10 capos más buscados y temidos de la historia, personajes que con sus decisiones cambiaron naciones enteras y dejaron huellas imborrables en la memoria colectiva. Prepárate para un recorrido lleno de tensión, secretos y revelaciones sobre aquellos que movieron los hilos del poder desde las sombras. Si disfrutas de relatos reales cargados de intriga, ascenso y caída, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es el reflejo del verdadero impacto que el narcotráfico tuvo y aún tiene en el mundo. Hablar del narcotráfico moderno es hablar de un hombre cuyo nombre dividió a un país y cambió la historia para siempre. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el hombre que pasó de los barrios más humildes de Antioquia a convertirse en una de las figuras criminales más influyentes que haya conocido el planeta. Escobar nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, y creció en las calles de Medellín, rodeado de carencias, pero también impulsado por una ambición que definiría toda su vida. Hijo de una maestra y un agricultor, entendió desde pequeño que el dinero abría puertas, incluso aquellas que parecían imposibles de cruzar. Durante su adolescencia ya mostraba una habilidad particular para actividades ilícitas menores. Desde vender mercancía de contrabando hasta participar en robos de poca escala, Escobar descubrió algo decisivo. Su destino no sería el de un delincuente común, sino el de alguien que aspiraba a controlar uno de los negocios más lucrativos del mundo. A comienzos de los años 70, cuando el consumo de cocaína en Estados Unidos alcanzaba niveles históricos, Escobar vio una oportunidad. Con determinación fría y visión comercial, empezó a construir su red. Pronto organizó rutas aéreas que conectaban la selva colombiana con Miami. Así nació el Cartel de Medellín, una organización que en pocos años controló gran parte del tráfico de cocaína hacia Norteamérica. Escobar no solo operaba laboratorios escondidos entre la selva, también llegó a poseer una flota privada de aviones e incluso vehículos acuáticos, modificados para transportar cargamentos. En su auge, se estimaba que controlaba cerca del 80% de la cocaína que entraba a Estados Unidos, generando ganancias colosales. Con semejante fortuna, Escobar levantó un símbolo de su poder: Hacienda Nápoles. Una propiedad tan extravagante como su ambición, equipada con pistas de aterrizaje, un zoológico con animales traídos de otros continentes, lagos artificiales, mansiones y vehículos de lujo. Todo un reino construido para demostrar que su influencia no tenía límites. Era el reino del capo, un imperio donde la riqueza se mezclaba con el miedo y donde cada billete parecía tener una historia oscura detrás. La fortuna de Pablo Escobar alcanzó niveles que rozaban lo inconcebible. Su hermano Roberto contaba que, en ocasiones, perdían millones de dólares al año por algo tan simple como la humedad o las ratas que devoraban los fajos de dinero escondidos. Había tanto efectivo que la pérdida constante de billetes deteriorados se había convertido en algo normal. Durante una de sus huidas en la selva, se dice que Escobar llegó a quemar más de 2 millones de dólares solo para mantener caliente a su hija. Una anécdota que refleja el extremo absurdo de su poder y la distorsionada humanidad de un hombre
capaz de prender fuego a su fortuna mientras su país ardía en una guerra sin descanso. Pero el verdadero poder de Escobar no se medía en millones, sino en el miedo. Él fue quien popularizó una de las frases más temidas en la historia criminal latinoamericana: plata o plomo. ¿Aceptabas un soborno o te enfrentabas a una amenaza mortal? Bajo esa lógica implacable, Escobar logró infiltrarse en los niveles más altos del poder colombiano: políticos, jueces, policías y funcionarios. Todos sabían que el patrón no ofrecía una segunda oportunidad. Quienes se atrevían a desafiarlo simplemente desaparecían del mapa. La lista de acciones violentas que sacudieron al país estremeció a toda una generación. Entre los hechos más impactantes estuvieron el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, la explosión del vuelo Avianca 203, que costó la vida a más de 100 personas, y el ataque al edificio del DAS en Bogotá. Colombia vivía bajo el terror de un hombre que transformó el narcotráfico en un instrumento de presión política y terror. Durante los años más oscuros, los atentados y la violencia se volvieron parte del paisaje cotidiano. Escobar había declarado una guerra abierta contra el Estado, y el Estado respondió con una persecución igualmente férrea. Fue un periodo en el que la tensión podía sentirse en cada esquina. Sin embargo, Escobar también representaba una contradicción viviente. Mientras imponía el miedo a nivel nacional, construía barrios, escuelas y canchas de fútbol para los sectores más pobres de Medellín. Para algunos era un benefactor, para otros un criminal despiadado. Esa dualidad entre villano y supuesto salvador lo convirtió en un mito complejo, amado por unos y rechazado por otros. En los años 80, Escobar decidió dar un paso aún más ambicioso: entrar en la política. En 1982 fue elegido suplente en la Cámara de Representantes de Colombia, pero su intento de legitimarse terminó convirtiéndose en un escándalo nacional. Su pasado salió a la luz y periodistas valientes, como Guillermo Cano, que lo denunciaron públicamente, terminaron pagando un precio alto por enfrentarlo. Expuesto y expulsado de la escena política, Escobar juró venganza contra las élites y contra el Estado mismo. Lo que siguió fue un conflicto sin precedentes. El cartel de Medellín estuvo detrás de múltiples ataques dirigidos a jueces, ministros, policías y periodistas. Se estima que miles de personas murieron directa o indirectamente como consecuencia de su guerra personal contra el sistema. La presión internacional agravó aún más la situación. Estados Unidos exigía su extradición, y ese acuerdo se convirtió en una amenaza directa a su imperio. Escobar prometió impedirlo a cualquier costo. Finalmente, en 1991, tras años de persecución y enfrentamientos, negoció su entrega bajo una condición que parecía sacada de una historia increíble: construir su propia cárcel. La catedral, un palacio camuflado de prisión. Tras sus muros, custodiados no por el Estado, sino por sus propios hombres, Escobar vivía como un rey apartado del mundo. Cancha de fútbol, bar, discoteca y todas las comodidades que el dinero podía comprar. Aquella cárcel era en realidad su fortaleza. Y desde allí continuó moviendo los hilos de su imperio, desafiando al gobierno y al planeta entero. Pero el engaño no podía durar para siempre. En 1992, cuando las autoridades intentaron trasladarlo a una prisión real, Escobar escapó sin dificultad, iniciando así la cacería final. El gobierno colombiano, la DEA y un grupo armado conocido como los Pepes formaron una alianza incómoda pero decisiva para acabar con él. El cerco se cerraba y el patrón lo sabía. El 2 de diciembre de 1993,
Apenas un día después de cumplir 44 años, Escobar fue rastreado en un barrio de Medellín. Una simple llamada telefónica a su familia permitió ubicarlo. El final estaba escrito. Ese día, un operativo del bloque de búsqueda rodeó una vivienda en el barrio Los Olivos. Escobar, acorralado, intentó huir por los tejados, pero su historia terminó allí. Su cuerpo quedó tendido sobre las tejas, y con él cayó el imperio criminal más temido que Colombia había conocido. La muerte de Pablo Escobar marcó el fin del cartel de Medellín, pero no el fin del narcotráfico. Su figura se transformó en leyenda, en símbolo y en advertencia. Para algunos fue un monstruo implacable, para otros, un rebelde que desafiaba a las élites. Su vida inspiró películas, series y documentales, convirtiéndose en un mito que traspasó fronteras. Sin embargo, más allá de la ficción, su historia revela algo mucho más profundo: el precio de una ambición sin límites. Escobar lo tuvo todo: dinero, poder, influencia y hasta la devoción de comunidades enteras. Pero su deseo de controlarlo todo terminó por destruirlo. Su caída fue tan impactante como su ascenso, y aunque han pasado décadas, su sombra aún se percibe en Medellín. El patrón puede haber muerto, pero su mito sigue vivo. Hay miles de kilómetros entre las montañas del noroeste de México. Otra figura estaba destinada a ocupar ese espacio en la historia. Un hombre que convirtió la fuga en un arte y la astucia en su mejor aliada. Su nombre era Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. El mundo lo conocería simplemente como El Chapo. Nacido el 4 de abril de 1957 en La Tuna, Badiraguato, una pequeña comunidad escondida entre las sierras de Sinaloa, Guzmán creció rodeado de pobreza, violencia y plantíos de amapola. Su padre, Emilio Guzmán, era campesino y cultivador de marihuana y opio. En ese entorno, el joven Joaquín aprendió dos lecciones que marcarían su destino: que la tierra daba poco y que la droga lo daba todo. Su baja estatura, apenas 1,64 metros, le valió el apodo de El Chapo, el bajito, pero ese detalle físico jamás fue un obstáculo. Desde joven, demostró tener una mente fría, calculadora y una voluntad que parecía imposible de quebrar. Su camino en el mundo criminal comenzó como lugarteniente de Miguel Ángel Félix Gallardo, el legendario padrino del Cártel de Guadalajara. Bajo su tutela, Guzmán aprendió todo: cómo mover cargamentos, cómo sobornar, cómo evadir al Estado y, sobre todo, cómo sobrevivir en un gremio donde un error podía costarlo todo. Cuando Félix Gallardo fue capturado en 1989, el mapa del narcotráfico mexicano se fracturó. Los territorios fueron repartidos entre antiguos aliados, y Guzmán heredó su zona en las montañas de Sinaloa. Allí, junto a Ismael El Mayo Zambada y Héctor Luis El Güero Palma, fundó una nueva organización, el Cártel de Sinaloa, una maquinaria criminal que con el tiempo se convertiría en la más poderosa del planeta. El Chapo entendió algo que cambiaría la historia: para dominar el negocio debía innovar. Dejó atrás las avionetas y los métodos tradicionales y creó su marca personal: los túneles fronterizos, obras de ingeniería clandestina que cruzaban bajo tierra desde México hasta Estados Unidos. A través de esos pasadizos secretos, su imperio comenzó a expandirse sin límites. Lo que alguna vez fue un pequeño negocio en las montañas se transformó en una red internacional de tráfico de cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana. El Chapo no solo continuó el legado que dejó la era de Escobar, lo superó, llevando el narcotráfico a una escala jamás vista. En cuestión de años, el imperio del Cártel de Sinaloa cruzó océanos. Bajo su mando, la organización operaba en más de 50 países,
abriendo rutas hacia Estados Unidos, Europa, Asia e incluso Oceanía. Era una multinacional clandestina, una empresa global que se movía en silencio y a la sombra. A finales de los años 90 y durante la década del 2000, el Cártel de Sinaloa se consolidó como la estructura criminal más poderosa del mundo. La fortuna del Chapo alcanzó cifras tan enormes que, en 2009, la revista Forbes lo incluyó entre los hombres más ricos del planeta, con un patrimonio estimado de $1.000 millones. El campesino de Badiraguato se había convertido en un magnate invisible, tan influyente como los grandes empresarios que dominaban Wall Street, pero ese imperio tenía un costo oscuro. Los 2000 fueron una de las épocas más violentas en la historia reciente de México. El Cártel de Sinaloa entró en conflicto con el Cártel de Juárez, los Beltrán Leiva y especialmente los Zetas, una organización que se hizo conocida por su crueldad. Guzmán combinaba estrategia y presión, negociaba con quienes le convenían, pero neutralizaba sin miramientos a quienes amenazaban su negocio. En medio de ese conflicto prolongado, miles de personas inocentes quedaron atrapadas en el fuego cruzado. La violencia marcó su era, y su nombre se convirtió en una preocupación nacional. El 9 de junio de 1993, la fortuna le dio la espalda. Guzmán fue capturado en Guatemala y extraditado a México, condenado a 20 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico. Parecía que su historia llegaba a su fin, pero incluso tras las rejas, su influencia seguía viva. La corrupción dentro del sistema penitenciario permitió que siguiera manejando parte de sus operaciones desde su celda. Entonces, ocurrió lo impensable. El 19 de enero de 2001, el mundo despertó con la noticia de que el Chapo Guzmán había desaparecido de la cárcel. El Chapo Guzmán se fugó de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. La versión más repetida asegura que se escondió dentro de un carrito de lavandería que salió por la puerta principal. Un escape tan simple como imposible. Ese día nació la leyenda. Desde entonces, el hombre se convirtió en un fantasma. Durante más de 10 años, Guzmán vivió escondido entre las montañas de Sinaloa, protegido por sus hombres y por comunidades enteras que lo veían como un benefactor. En aquellos pueblos, su nombre podía significar respeto o miedo. Mientras el gobierno lo buscaba con desesperación, él se casaba con Emma Coronel, una reina de belleza, y formaba una familia en medio del caos que él mismo había ayudado a crear. Pero la suerte, como siempre, termina por agotarse. El 22 de febrero de 2014, tras un operativo conjunto entre la Marina Mexicana y la DEA, el Chapo fue capturado en Mazatlán, en un departamento frente al mar. El mundo celebró aquel arresto. El fugitivo más buscado del planeta había caído, o eso creían todos. La historia estaba a punto de escribir su capítulo más increíble. El 11 de julio de 2015, el Chapo volvió a hacer lo impensable. Escapó del penal del Altiplano en el Estado de México a través de un túnel de más de 1.5 kilómetros, equipado con ventilación, iluminación y una motocicleta montada sobre rieles. La precisión del escape parecía sacada de una película. El mundo volvió a pronunciar su nombre con incredulidad. Durante esta segunda fuga, Guzmán llegó a sentirse intocable. Quiso controlar su propia historia, negociar su propio mito. Contactó a actores y productores de cine con la intención de llevar su vida a la pantalla. Y en ese intento por inmortalizarse, organizó un encuentro secreto con el actor Sean Penn y la actriz Kate del Castillo. Aquella entrevista, que tiempo después salió a la luz, se convertiría en el error que selló su destino.
El 8 de enero de 2016, durante un operativo denominado Cisne Negro, la Marina mexicana irrumpió en una vivienda en Los Mochis, Sinaloa. Tras un enfrentamiento intenso, Joaquín Guzmán Loera fue capturado por tercera vez. El hombre que había burlado al Estado mexicano por más de 20 años, finalmente volvía a caer. Y esta vez no habría túnel, ni carrito de lavandería, ni fuga imposible. Las autoridades no estaban dispuestas a repetir la historia. Tras su última captura, el Chapo fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad. En enero de 2017, México lo extraditó a Estados Unidos. El hombre que había humillado al Estado mexicano con 2 fugas perfectas, ahora quedaba a disposición del país más vigilado del planeta. En 2019, comenzó su juicio en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York. Aquel proceso abrió las puertas a los secretos más profundos del narcotráfico moderno. Sobornos millonarios a políticos, militares y funcionarios. Una red de túneles bajo la frontera. Una estructura internacional que operaba como una corporación clandestina. Los testimonios de sus antiguos aliados revelaron la magnitud real de su imperio. La sentencia fue contundente. Cadena perpetua más 30 años adicionales. El Chapo fue enviado a la penitenciaría ADX Florence, en Colorado, considerada la prisión más segura del mundo, la Alcatraz de las montañas rocosas. Allí permanece aislado, sin contacto con el exterior, sin túneles, sin aliados, solo con su nombre convertido en leyenda. Pero el cártel que construyó no desapareció. El cártel de Sinaloa siguió operando con fuerza, ahora bajo nuevos liderazgos, entre ellos sus propios hijos, conocidos como los Chapitos, quienes heredaron no solo su poder, sino también la ambición que durante décadas impulsó al imperio familiar. La historia del Chapo Guzmán no es solamente la de un fugitivo capaz de burlar prisiones imposibles, ni la de un capo perseguido por medio mundo. Es la historia de un país entero marcado por la violencia, la corrupción y la impunidad. Un hombre que acumuló una fortuna inconmensurable, que desafió a 2 gobiernos y que, aún así, comprobó una verdad innegable. Ningún imperio criminal es eterno. Y mientras Guzmán caía, otro nombre ya resonaba en lo más alto del mundo del narcotráfico. Un nombre que dominaría los cielos de México y que transformaría la manera de traficar droga para siempre. Ese nombre era Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Su apodo no era metáfora, era literal. Carrillo diseñó una flota aérea propia, aviones de carga, jets privados y pistas clandestinas que conectaban Sudamérica con el norte de México. Dominó el cielo como otros dominaban la tierra. Convirtió al Cártel de Juárez en una de las organizaciones más ricas y temidas del continente. Nacido el 17 de diciembre de 1956 en Navolato, Sinaloa, Carrillo provenía de una familia humilde. Desde joven mostró un talento natural para los números y una mente analítica que pronto aplicaría al negocio ilícito. Su mentor fue su propio tío, Carlos Carrillo, quien le abrió las puertas del mundo del tráfico de drogas. Bajo su guía, Amado descubrió que su verdadera fortaleza no estaba en las armas, sino en la estrategia. Con un carácter reservado y una paciencia que muchos consideraban fría, Amado ascendió rápidamente en el Cártel de Juárez. Durante los años 80 trabajó bajo las órdenes de Rafael Aguilar Guajardo, entonces líder de la organización. Carrillo no era un pistolero ni un hombre de calle. Era un cerebro logístico. Comprendía las rutas, los tiempos, los contactos, el riesgo y la ganancia. Para él, cada envío era una operación militar y cada vuelo, una apuesta que podía valer millones.
cuando Aguilar Guajardo fue asesinado en 1993, el camino quedó despejado. Amado Carrillo Fuentes tomó el control absoluto del Cártel de Juárez. Desde ese momento, la frontera norte de México, especialmente Ciudad Juárez, se convirtió en su bastión. Era la entrada perfecta, una línea directa hacia Estados Unidos y un corredor privilegiado para el tráfico internacional de cocaína. Su poder no se construyó con gritos ni ostentación. Se construyó con máquinas, motores y alas. Carrillo revolucionó el mundo del narcotráfico al llevarlo a los cielos. Compró y modificó aviones comerciales, cargueros y jets privados, capaces de transportar entre 5 y 10 toneladas por vuelo, desafiando la vigilancia de la DEA y de la Fuerza Aérea Estadounidense. Bajo su mando, el Cártel de Juárez operaba con la precisión de una empresa multinacional. Pilotos expertos, mecánicos especializados, operadores y colaboradores que ejecutaban cada misión como si fuera una operación de alto nivel. Su logística aérea era tan eficiente que durante años se convirtió en el principal corredor de cocaína hacia Norteamérica, generando miles de millones de dólares. Pero Amado Carrillo Fuentes no era un capo común, no buscaba titulares, no buscaba fama, no buscaba gloria. Amado era un fantasma, silencioso, reservado, casi invisible. Mientras otros presumían su poder, Carrillo se escondía tras el perfil de un empresario discreto. Evitaba cámaras, evitaba focos, evitaba el ruido. Y esa capacidad de desaparecer fue su arma más poderosa. Una arma que le permitió sobrevivir en un mundo donde el exceso de atención podía ser la sentencia final. Aún así, Amado Carrillo disfrutaba de los lujos que su fortuna le ofrecía: mansiones en México y América Latina, autos blindados, relojes exclusivos y viajes constantes al extranjero. Su riqueza era un escudo, pero también una cárcel silenciosa. La obsesión por controlar cada detalle y por mantener un perfil perfecto comenzaba a consumirlo desde dentro. Durante su reinado, el Cártel de Juárez enfrentó enemigos cada vez más poderosos. Las disputas por las rutas hacia Estados Unidos lo llevaron a confrontar al Cártel de Sinaloa y a grupos emergentes que buscaban arrebatarle su dominio. Carrillo no era un líder impulsivo, ni un hombre que actuara por instinto. Era un estratega. Su organización ejecutaba ajustes de cuentas y acciones violentas con precisión quirúrgica, sin testigos y sin ruido. Era un poder silencioso que imponía respeto y temor. Pero Amado tenía una obsesión peculiar: su imagen. Le aterraba ser reconocido. Temía que una sola fotografía pudiera delatarlo ante las autoridades. Así nació su decisión más arriesgada: someterse a cirugías estéticas para modificar su rostro. El 4 de julio de 1997, ingresó a un hospital privado en la Ciudad de México para someterse a una intervención quirúrgica. Nunca salió con vida. La versión oficial habló de complicaciones médicas, pero otras teorías sugerían algo más oscuro: una reacción letal a la anestesia, una negligencia, o incluso una traición desde su propio círculo cercano. El hombre que dominó los cielos cayó sin disparar una sola bala. Su muerte dejó un vacío inmenso. El Cártel de Juárez se fracturó en facciones que pelearon por rutas, territorios y dinero. Ninguna consiguió reconstruir el imperio aéreo que Amado había creado. Aún así, su legado permanece. El nombre de Amado Carrillo Fuentes sigue siendo sinónimo de poder, estrategia y audacia. Un capo que no solo conquistó territorios, sino también los cielos. La historia de Amado nos enseñó algo claro: en el narcotráfico, la violencia por sí sola no basta. El poder real nace de la inteligencia,
la estrategia y la capacidad de planificar cada movimiento como si se tratara de una guerra. Y aunque su cuerpo descansa bajo tierra desde hace más de 2 décadas, su nombre aún surca los cielos del mito. En el mundo del crimen organizado hay figuras que mueren, pero nunca desaparecen del todo. Tras la caída de Carrillo, una nueva generación de capos emergió en el norte de México, más salvajes, más militarizados, más impredecibles. Entre ellos, un hombre cuyo nombre se pronunció con miedo durante años, Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo y creador del brazo armado que cambiaría para siempre el narcotráfico en México, los Zetas. Osiel cambió las reglas del juego. Su reinado no se basó en la diplomacia ni en la estrategia financiera, sino en el terror. Nació el 18 de junio de 1967 en Matamoros, Tamaulipas, una ciudad fronteriza marcada por el contrabando, la pobreza y la corrupción. Su familia era humilde, pero Osiel siempre quiso más. Desde joven se movió entre el comercio local y actividades ilícitas, donde descubrió que el dinero fácil no solo era tentador, sino adictivo. Comenzó traficando pequeñas cantidades de droga y armas, moviéndose con naturalidad en un entorno donde el crimen era casi parte de la vida diaria. Su habilidad para organizar, liderar y sobre todo imponer respeto o miedo lo llevó a ganarse un lugar dentro del Cártel del Golfo, entonces dirigido por Juan García Ábrego y posteriormente Juan Nepomuceno Guerra. Durante los años 90, Cárdenas Guillén ascendió como un cometa dentro de la organización. Tenía carisma, tenía visión y tenía una mano de hierro. No necesitaba gritar para ser obedecido. Bastaba una mirada para imponer autoridad. Al final de la década, Osiel Cárdenas Guillén se había convertido en el líder absoluto del Cártel del Golfo, y bajo su mando la organización cambió para siempre. Ya no era solo un grupo de traficantes, era una fuerza paramilitar. Controlaban rutas de cocaína, marihuana y metanfetaminas hacia Estados Unidos, y su poder se extendía desde Tamaulipas hasta Centroamérica. Pero el movimiento más audaz, y también el más peligroso, fue la creación de los Zetas, un grupo formado por exmilitares altamente entrenados en tácticas de guerra, inteligencia y contrainsurgencia. Se convirtieron en su brazo armado, sus ojos, su escudo y su instrumento de presión. Con los Zetas, Osiel transformó el narcotráfico mexicano. Ya no se trataba únicamente de mover droga, se trataba de dominar territorios a través del miedo y de la violencia sistemática. Los Zetas ejecutaban secuestros, emboscadas y ataques con precisión militar. Cada operación era una demostración de control, disciplina y brutalidad. Muy pronto el país entero comenzó a temerles. Osiel no temía a nadie, ni a políticos, ni a policías, ni a las Fuerzas Armadas. Era un hombre que disfrutaba del desafío y que creía estar por encima del Estado mismo. En 1999, protagonizó uno de los episodios más impactantes en la historia criminal de México. Interceptó un convoy de la Marina en Matamoros y, armado hasta los dientes, obligó a los marinos a escuchar sus órdenes bajo amenaza. Un acto insensato, casi suicida, que lo convirtió en una leyenda viviente y en el enemigo público número 1. Durante su reinado, miles de personas perdieron la vida, rivales, policías, civiles y hasta miembros de su propio cártel. El noreste del país se convirtió en un campo de batalla donde la lealtad se compraba con miedo y se perdía con sangre. Osiel Cárdenas Guillén había creado un monstruo que tarde o temprano también podría devorar a su creador. Bajo su mando, el Cártel del Golfo alcanzó una expansión sin precedentes. Controlaba rutas hacia Texas,
Nuevo México y otros estados fronterizos, pero su ambición iba más allá. Extendió sus operaciones hacia Centroamérica y Europa, formando alianzas con organizaciones extranjeras que aseguraban un flujo constante de drogas, armas y millones de dólares. Ociel entendía que el poder no se sostenía solo con violencia, también se mantenía con negocios, sobornos y pactos silenciosos. Su imperio generaba miles de millones al año, suficiente para comprar voluntades, silencios y tiempo. Pero cada imperio tiene sus límites. Las autoridades mexicanas y la DEA lo tenían en la mira. Su nombre encabezaba las listas de los más buscados del mundo. Capturarlo parecía imposible. Tenía un ejército de sicarios, informantes dentro de instituciones y un brazo armado que imponía terror donde pisaba. Sin embargo, toda sombra, por grande que sea, acaba encontrando luz. En marzo de 2003, durante un operativo conjunto entre México y Estados Unidos, Ociel fue capturado en Matamoros. El hombre que había convertido la violencia en una forma de gobierno cayó finalmente en manos del Estado. Las acusaciones eran múltiples: narcotráfico, secuestro, homicidio y amenazas contra agentes estadounidenses. Su captura marcó un antes y un después. Un imperio comenzaba a desmoronarse. Por primera vez, un líder del cártel del Golfo era entregado directamente a la justicia norteamericana. El mensaje era claro: comenzaba una nueva era en la guerra contra el narcotráfico. En los tribunales de Estados Unidos, Ociel Cárdenas Guillén enfrentó múltiples cargos federales. Con calma inquietante escuchó las acusaciones: tráfico de drogas, conspiración para asesinato y lavado de dinero. Finalmente, fue sentenciado a 25 años de prisión. Durante el juicio, se desenmascaró la verdadera arquitectura del cártel y el papel despiadado de los Zetas, un ejército privado que operaba con disciplina militar y una brutalidad tan calculada que dejó atónitos incluso a los agentes que llevaban décadas en la lucha contra el crimen. Allí, frente a un jurado norteamericano, quedó claro que el poder que Ociel construyó no dependía de su imagen, sino del miedo que su maquinaria paramilitar podía imponer. Aunque Ociel Cárdenas Guillén permanece tras las rejas, su legado no se apagó. Los Zetas, libres del control del Golfo, se transformaron en una organización autónoma y aún más violenta. Su ruptura dio origen a una de las etapas más sangrientas en la historia contemporánea de México, una guerra donde la población civil quedó atrapada entre dos monstruos que él mismo había creado. Su historia es la de un hombre que transformó un cártel tradicional en una estructura militarizada, alterando para siempre la forma en que las organizaciones criminales operaban en el país. Pasó de ser un joven de Matamoros a un líder temido que impuso su ley con audacia, estrategia y sangre. Y aunque su imperio fue destruido, su nombre quedó grabado como un recordatorio del poder desmedido y del costo humano del narcotráfico. Pero antes de Ociel, antes del Chapo, incluso antes del Señor de los Cielos, hubo un hombre que sentó las bases de todo el narcotráfico moderno en México. Un nombre que aún provoca respeto entre capos veteranos y agentes federales por igual: Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino, el arquitecto en las sombras, el hombre que organizó el caos y enseñó a los demás cómo construir un imperio criminal sin necesidad de disparar primero. Él fue el mentor de leyendas oscuras como Joaquín El Chapo Guzmán y Amado Carrillo Fuentes, el estratega que convirtió a simples contrabandistas en empresarios del crimen, el cerebro que decidió que la violencia debía servir al poder y no sustituirlo.
En la historia del narcotráfico mexicano, su nombre resuena como el punto de origen. El jefe de jefes. Miguel Ángel Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa, pero fue Guadalajara, Jalisco, el escenario donde más tarde forjaría la red que cambiaría al país para siempre. Provenía de una familia de clase media y desde joven mostró tres rasgos que definirían su vida: una inteligencia fría, disciplina férrea y un instinto natural para mandar. No era un pistolero, no era un bravucón, era un estratega. En su juventud ingresó a la Policía Estatal de Guadalajara. Allí aprendió las reglas del sistema y, lo más importante, cómo romperlas sin dejar huella. Su paso por la institución le abrió puertas invisibles, acceso a información privilegiada, contactos influyentes, políticos ambiciosos, empresarios corruptos y agentes dispuestos a mirar hacia otro lado. Esa red se convirtió, años después, en la columna vertebral del imperio criminal más sofisticado de su tiempo. Félix Gallardo entendió algo que pocos reconocían. El negocio no era la droga, el negocio era el poder. A finales de los años 70, dio sus primeros pasos en el tráfico de marihuana y poco después en la cocaína, justo cuando el consumo en Estados Unidos crecía a niveles nunca antes vistos. Su formación policial lo convirtió en un operador quirúrgico. Movía cargamentos sin ruido, sin caos, sin violencia innecesaria. Siempre en silencio, siempre desde las sombras. Fue uno de los primeros en entender que el narcotráfico no debía operar como una pandilla improvisada, sino como una empresa perfectamente organizada. Para él, las rutas, la logística y la corrupción valían tanto como la mercancía. Con esa visión casi corporativa, Miguel Ángel Félix Gallardo fundó el Cártel de Guadalajara, el primer cártel moderno de México. Bajo su mando se reunieron figuras que más tarde dominarían todo el país: Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y un joven ambicioso llamado Joaquín El Chapo Guzmán. Durante la década de los 80, el Cártel de Guadalajara llegó a controlar casi todo el tráfico de marihuana y cocaína hacia Estados Unidos. Su éxito no se basaba únicamente en la violencia, aunque no dudaban en usarla cuando era necesario, sino en algo más peligroso: la discreción estratégica. Félix Gallardo prefería sobornar antes que matar, negociar antes que disparar. Sabía que la sangre llama la atención y la atención destruye imperios. Estableció alianzas directas con los cárteles colombianos, quienes le proveían toneladas de cocaína. A cambio, él garantizaba rutas seguras a través de México hacia el mercado estadounidense. Era el intermediario perfecto, eficiente, silencioso y mortal, cuando la traición era inevitable. Su frase más famosa lo definía con exactitud: el que se meta con nosotros, paga. Félix Gallardo no solo controlaba las drogas, controlaba la política, la policía, las fronteras y hasta los silencios incómodos dentro del gobierno. El Cártel de Guadalajara funcionaba como una corporación: divisiones de finanzas, transporte, seguridad, inteligencia. Un modelo tan avanzado que todos los cárteles posteriores, Sinaloa, Juárez, Tijuana, copiarían su estructura. Pero el mismo perfeccionismo que lo hizo grande también sembró su caída. Su punto débil tenía nombre: soberbia. En 1985, la desaparición y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, cambió para siempre el equilibrio del narcotráfico en México. Camarena había logrado descubrir plantaciones y laboratorios del cártel, y su secuestro desató Operación Leyenda, la investigación más grande en la historia de la DEA. La presión de Estados Unidos sobre México fue implacable. El caso expuso redes de corrupción que muchos creían intocables
y colocó a todo el país bajo la mirada del mundo. El 19 de abril de 1989, tras años de búsqueda y presión internacional, Miguel Ángel Félix Gallardo fue capturado en Guadalajara. Fue condenado a 40 años de prisión por narcotráfico, secuestro y asesinato. Pero incluso entre rejas, el padrino seguía moviendo hilos. Usaba mensajeros, familiares y contactos ocultos para dar órdenes desde la sombra. Su poder no dependía de la libertad, dependía de la influencia que había construido durante décadas. Su captura fue el comienzo del fin de una era y el nacimiento de otra aún más caótica. Cuando Félix Gallardo cayó, el imperio que había construido con precisión se partió en pedazos. De aquella ruptura surgieron los grandes cárteles del nuevo milenio, el cártel de Sinaloa, bajo Joaquín El Chapo Guzmán; el cártel de Juárez, heredado por Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos; el cártel de Tijuana, en manos de los temidos hermanos Arellano Félix. Cada facción recibió una parte del mapa, y también una parte del sueño del padrino. Con ello comenzó una nueva era de sangre, poder y rivalidades que transformaría para siempre a México. Ese modelo de división territorial, zonas de control, jerarquías verticales, rutas definidas y corredores estratégicos, se convirtió en la base del narcotráfico moderno. Una estructura tan eficiente que décadas después sigue presente en casi todos los cárteles del país. Desde su celda, Miguel Ángel Félix Gallardo observó cómo su legado crecía más allá de su control. El imperio que él diseñó había mutado en algo que ni siquiera el propio padrino imaginó: una red criminal tan vasta que terminaría desatando las guerras más oscuras del siglo XXI. Él había diseñado la hoja de ruta de un negocio que nadie podría detener. Fue el primer gran arquitecto del narcotráfico moderno, el hombre que convirtió una red de contrabandistas en una organización global. Su influencia moldeó a toda una generación de capos: Joaquín El Chapo Guzmán, Amado Carrillo Fuentes, Rafael Caro Quintero. Todos siguieron los principios del padrino: inteligencia antes que violencia, control antes que caos, poder antes que fama. Félix Gallardo nunca fue el más sanguinario ni el más visible, pero sí el más inteligente. Un estratega que sabía manipular sistemas, comprar silencios y construir un imperio sin disparar un solo arma. Su nombre sigue siendo sinónimo de cálculo, poder y leyenda. Su historia nos enseña que la ambición puede transformar a un hombre común en un mito, y que los mitos del crimen nunca mueren del todo. Pero mientras el padrino planeaba desde la sombra, otro hombre comenzaba a ascender con un estilo mucho más directo y brutal. Su nombre quedaría marcado para siempre en la historia del narcotráfico: Rafael Caro Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara. Caro Quintero no solo ayudó a construir el imperio de Félix Gallardo, sino que también fue responsable de una de las mayores crisis diplomáticas entre México y Estados Unidos: el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Rafael Caro Quintero nació el 24 de octubre de 1952 en La Noria, Badiraguato, Sinaloa, una región pobre pero fértil en algo más que cosechas, la cuna de los grandes capos del narcotráfico mexicano. Su familia vivía de la agricultura, cultivando maíz, frijol y también marihuana y amapola. Desde niño, Rafael mostró una mente calculadora y una ambición feroz. Mientras otros soñaban con escapar de la pobreza, él soñaba con dominarla. Comenzó cultivando pequeñas parcelas de marihuana en Sinaloa, pero pronto comprendió que el verdadero dinero estaba más allá de las montañas. Expandió sus operaciones hacia otras regiones del país
y luego hacia Estados Unidos, estableciendo una red logística que combinaba rutas secretas, contactos estratégicos y sobornos a las autoridades. Fue entonces cuando unió fuerzas con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, formando el legendario Cártel de Guadalajara, la primera gran organización moderna del narcotráfico mexicano. Durante los años 70 y 80, el cártel controló la producción y distribución de marihuana y cocaína hacia Estados Unidos. Caro Quintero era el maestro de la logística y la producción, mientras sus socios se encargaban de la seguridad y las relaciones políticas. Juntos crearon una red tan sofisticada que México dejó de ser un simple corredor de drogas para convertirse en el epicentro mundial del narcotráfico. Pero en 1985 todo cambió. El agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, había logrado infiltrar la red de laboratorios de cocaína del Cártel de Guadalajara. Sus informes estaban a punto de desmantelar una de las operaciones más rentables del continente. Pero antes de lograrlo, desapareció. Fue Rafael Caro Quintero quien ordenó su secuestro. Un acto que no solo marcaría su destino, sino que desencadenaría una de las operaciones de investigación más intensas y peligrosas de la historia de la DEA, y que pondría a México y Estados Unidos frente a frente en una crisis sin precedentes. El agente Enrique Kiki Camarena fue interceptado en Guadalajara, torturado durante horas y asesinado con brutalidad. Su cuerpo apareció días después, dejando un rastro de horror que conmocionó a México y a Estados Unidos. Este crimen no solo acabó con una vida, cambió para siempre la historia del narcotráfico en México. Por primera vez, el gobierno estadounidense comprendió la magnitud real del poder criminal que operaba al sur de su frontera. Washington exigió respuestas y nació la Operación Leyenda, una cacería internacional sin precedentes. En 1985, el nombre de Rafael Caro Quintero ocupó el primer lugar en la lista de los hombres más buscados del mundo. Tras semanas de persecución, fue capturado por las autoridades mexicanas. El hombre que había desafiado a dos naciones fue condenado a 40 años de prisión por narcotráfico, secuestro y asesinato. Pero incluso tras las rejas, Caro Quintero no perdió influencia. Desde prisión movía piezas a través de intermediarios, manteniendo cierto control sobre sus antiguos socios. Sin embargo, el mundo del narco ya no le pertenecía. Mientras él cumplía su condena, nuevas figuras surgían: el Chapo Guzmán, Amado Carrillo Fuentes, los Zetas. La generación que él había ayudado a formar lo había superado. En 2013 ocurrió lo impensable. Rafael Caro Quintero fue liberado tras 28 años en prisión por un tecnicismo legal. Su salida desató una ola de indignación en México y Estados Unidos, pero el viejo capo no buscó el retiro. Regresó al negocio que mejor conocía. En cuestión de meses rearmó contactos, recuperó rutas y estableció alianzas con nuevos grupos criminales. Su nombre reapareció en informes de inteligencia y listas de recompensas internacionales. La DEA ofrecía millones de dólares por información que condujera a su captura. Caro Quintero volvió a demostrar por qué era considerado un maestro de la logística criminal. Organizaba rutas terrestres y fluviales hacia Estados Unidos, coordinaba laboratorios en varios estados y mantenía a las autoridades bajo control mediante sobornos selectivos. A diferencia de otros capos mediáticos, su violencia era silenciosa, calculada y precisa. No buscaba titulares, buscaba resultados. El legado de Rafael Caro Quintero es una paradoja. Fue uno de los pioneros del narcotráfico moderno, el hombre que profesionalizó el negocio y enseñó a los demás cómo ocultar el crimen detrás del dinero.
pero también fue responsable de uno de los asesinatos más atroces de la historia contemporánea de México. Hoy, con más de 70 años, sigue siendo un símbolo del poder criminal cuando se mezcla inteligencia, ambición y sangre fría. Un nombre que despierta miedo y respeto, desde los campos de Sinaloa hasta los tribunales internacionales. Rafael Caro Quintero, el agricultor que se convirtió en magnate del crimen, fundador de un imperio y prueba de que en el mundo del narcotráfico, la muerte no siempre significa el final. En la historia del narcotráfico mexicano existe otro hombre envuelto en sombras, un fantasma que ha sobrevivido a todos los capos, a todos los gobiernos y a todas las guerras. Su nombre es Ismael Zambada García, aunque el mundo lo conoce simplemente como El Mayo. Durante más de 5 décadas, Zambada ha permanecido en la cima del cártel de Sinaloa, un imperio criminal que ha resistido caídas, traiciones y capturas, convirtiéndolo en uno de los pocos capos que envejecen en el poder, observar y mover las piezas desde las sombras. Su visión era clara. El poder no reside en la violencia ostentosa ni en los titulares, sino en controlar el flujo del dinero, la droga y la información. Mientras el Chapo arriesgaba su vida en fugas espectaculares y enfrentamientos mediáticos, el Mayo consolidaba rutas internacionales, cultivaba alianzas estratégicas y cultivaba lealtades silenciosas entre sus hombres. Bajo su mando, el cártel de Sinaloa se transformó en un imperio resiliente. Sus operaciones abarcaban desde las montañas de Sinaloa hasta los puertos del Pacífico y la frontera norte de México. Aviones, túneles, barcos, submarinos improvisados y hasta transportes camuflados. Todo formaba parte de su sofisticada maquinaria. Su red de informantes dentro de la policía, el ejército y la política le permitió anticipar movimientos de las autoridades y reaccionar antes de que la ley tocara su puerta. El Mayo no necesitaba cámaras, entrevistas ni portadas. Su poder era invisible, tangible solo en los resultados. Cargamentos que llegaban a tiempo, aliados leales y rivales eliminados sin ruido. Esa discreción convirtió a Ismael Zambada en el estratega que todo capo aspiraba a ser. Su paciencia se convirtió en su escudo y su inteligencia en un arma más afilada que cualquier pistola. Mientras el narcotráfico mexicano evolucionaba, la figura de El Mayo se mantuvo como un punto fijo en un mar de caos. Sus decisiones definían alianzas, pactos y guerras, pero casi siempre desde la penumbra. Era, en efecto, la prueba viviente de que quien sabe esperar, quien permanece en silencio y calcula cada movimiento, sobrevive al tiempo, a los rivales y a los gobiernos. Décadas después, Ismael Zambada García sigue siendo un hombre que inspira respeto y temor. El mundo lo conoce como El Mayo, pero pocos saben realmente hasta dónde llega su influencia. Entre capos capturados, abatidos o desaparecidos, él continúa siendo el último gran estratega del narcotráfico moderno, un hombre que transformó la paciencia, la logística y la discreción en un arte de supervivencia. Gilberto Rodríguez Orejuela nació el 30 de enero de 1939 en Mariquita, Tolima, Colombia. Proveniente de una familia de clase media, desde joven mostró talento para los números y una mente analítica. Mientras otros buscaban poder a través de la violencia, él entendió que la clave estaba en la organización, la logística y el control del dinero. Junto a su hermano Miguel, fundó el Cártel de Cali, que se convertiría en el principal rival del Cártel de Medellín y en una de las organizaciones más sofisticadas del narcotráfico mundial. El Cártel de Cali operaba como una empresa corporativa, con divisiones de transporte,
finanzas, seguridad e inteligencia. Sus métodos eran meticulosos: sobornos estratégicos, manipulación de funcionarios y control de laboratorios. Mientras Escobar llamaba la atención con bombas, secuestros y asesinatos, Gilberto Rodríguez Orejuela consolidaba su poder con discreción, haciendo del silencio su principal arma. Durante los años 80 y 90, el Cártel de Cali dominó la exportación de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, desplazando a sus rivales con negociaciones, sobornos y eficiencia operativa. Su fortuna creció a miles de millones de dólares, pero su visión siempre fue más allá de la riqueza. Buscaba estabilidad, control y permanencia en el negocio, evitando la exposición que había condenado a Escobar. A diferencia de los capos mexicanos que surgieron del caos y la violencia, Rodríguez Orejuela entendió que el poder duradero se construye con inteligencia y estrategia. Su estilo lo convirtió en un enemigo silencioso pero temido, un hombre cuya influencia se sentía en la política, la economía y en las rutas del narcotráfico global. Cuando finalmente fue capturado en 1995 por las autoridades colombianas, con apoyo de Estados Unidos, su caída no destruyó el Cártel de Cali de inmediato. La organización continuó operando durante años, gracias a la estructura corporativa que Gilberto había construido y a la disciplina de sus colaboradores. Incluso desde la prisión, su legado y su modelo de negocio siguieron marcando el rumbo del narcotráfico colombiano. En pocas palabras, mientras capos como el Chapo o el Mayo Zambada brillaban o se escondían en México, Gilberto Rodríguez Orejuela demostró que en el narcotráfico el poder puede ser invisible, eficiente y duradero, construyendo un imperio silencioso que, como sus homólogos mexicanos, dejó huella en la historia del crimen organizado global. Tras su captura, el poder del Cártel de Cali comenzó a desmoronarse, pero Gilberto Rodríguez Orejuela dejó un legado que marcaría el narcotráfico por décadas. Su modelo corporativo y su enfoque en la discreción y la eficiencia sirvieron de ejemplo a futuras generaciones de capos en todo el mundo. Incluso tras ser extraditado a Estados Unidos y condenado por múltiples cargos de narcotráfico y lavado de dinero, su influencia no desapareció por completo. Muchos de sus contactos y estructuras continuaron operando bajo nuevos líderes, aprovechando la base sólida que él había construido. La historia de Gilberto es un recordatorio de que el poder no siempre se ejerce con balas y bombas. En su caso, la inteligencia, la estrategia financiera y la paciencia fueron las armas más letales. Mientras Escobar se convirtió en leyenda por su violencia espectacular, Rodríguez Orejuela lo hizo por su astucia empresarial y su capacidad de mover imperios desde las sombras, demostrando que en el mundo del narcotráfico, el sigilo y el control pueden ser tan decisivos como la fuerza bruta. Con esto, se cierra un capítulo esencial del narcotráfico latinoamericano. Desde Miguel Ángel Félix Gallardo, El Chapo, el Mayo Zambada y Caro Quintero en México, hasta Gilberto Rodríguez Orejuela en Colombia, vemos dos estilos distintos de poder: la visibilidad y la violencia versus la estrategia y la discreción. Cada uno dejó una marca indeleble, enseñando que en este mundo el poder se construye de muchas maneras, pero siempre con consecuencias que trascienden generaciones. Lo que une a todos estos capos no es solo su ambición por el dinero, sino la capacidad de construir estructuras que sobreviven más allá de sus vidas, prisiones o muertes. Cada uno dejó un legado que moldeó el narcotráfico moderno: sistemas de transporte, rutas internacionales, redes de sobornos, alianzas estratégicas
y un entendimiento casi empresarial del negocio ilegal. Esa herencia es institucional, organizada y sigue vigente en la forma en que operan los cárteles hoy. Control territorial, corrupción sistemática y planificación estratégica que trasciende generaciones. Aunque sus nombres se recuerdan con miedo, respeto o fascinación, la lección histórica es clara. En el narcotráfico, la fuerza bruta solo garantiza supervivencia temporal. La inteligencia, la estrategia y la capacidad de adaptarse son lo que asegura el poder a largo plazo. La maquinaria que construyeron estos hombres, desde Félix Gallardo hasta Gilberto Rodríguez Orejuela, continúa funcionando, evolucionando y perpetuando un sistema que ya no depende de un solo líder, sino de la red completa que supieron crear, sino su capacidad de transformar el crimen en un imperio, de construir poder a partir del miedo y de dejar una marca imborrable en la historia del mundo moderno. Pero detrás de cada fortuna, de cada avión cargado, de cada mansión y de cada decisión letal, hubo vidas que se destruyeron. Miles de víctimas, familias fragmentadas, jóvenes sin futuro y comunidades enteras marcadas por la violencia. Estas historias, aunque fascinantes, son también un espejo oscuro de la ambición humana y una advertencia sobre el precio real del poder y la impunidad, desde las montañas de Colombia hasta los desiertos de Sinaloa. Sus nombres resuenan como leyendas y como advertencias, porque los imperios del narcotráfico no solo se levantan con dinero y sangre, también se alimentan de la indiferencia del mundo que los vio crecer. Gracias por acompañarme en este viaje por los secretos más oscuros del crimen organizado. Si te atrapó esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos llenos de misterio, estrategia y poder. Tu apoyo mantiene vivo este proyecto y nos permite seguir revelando las historias que el tiempo no se atreve a olvidar. Prepárate, porque la próxima historia está por comenzar y promete llevarte aún más adentro del mundo donde el poder y la ambición no conocen límites.